tardes. Pues vamos a dar inicio a la mesa 5 de nuestro simposio sobre pueblos originarios con las temáticas de educación, pluriculturalidad y comunidad en el marco de nuestro 20º Congreso Internacional de Filosofía. Pues vamos a empezar con la doctora Luz Lazos. Ella nos va a presentar una ponencia titulada La Universidad como Espacio de la Comunidad, diálogos de conocimientos para la construcción de proyectos de educación superior intercultural en México. Adelante, Luz. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla mientras agradezco muchísimo a los organizadores del simposio por la invitación y por organizar esto que ha estado muy, muy interesante en esta discusión sobre filosofía y pueblos originarios. Yo me presento, soy Luz Lazos Ramírez, vengo del Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y como ya dijo César, lo que voy a presentar se llama La Universidad como Espacio de la Comunidad, diálogos de conocimientos para la construcción de proyectos de educación superior intercultural en México. Y lo que les voy a mostrar es pues un recorrido que hemos tenido en este grupo que es el Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, y que agradezco a muchos de los participantes porque de alguna u otra manera este es un proyecto que ha durado mucho y que esperemos que dure mucho más, sobre esta necesidad de la educación superior intercultural en nuestro país y pensada como la interculturalidad. Como en cualquier caso, la educación en México se tiene que pensar desde el Sistema Nacional de Educación y esta relación que existe con la diversidad cultural. Después voy a hablar un poquito de la educación superior y la diversidad cultural ya más particularmente, para de ahí partir a los modelos de educación superior intercultural en los que hemos estado trabajando. Entonces, pues bueno, dando un poquito el esquema de la presentación, voy a hablar del Sistema Nacional de Educación y la diversidad cultural. Creo que es muy importante porque el panorama muchas veces a la hora de discutir el tema de educación intercultural siempre se asocia a educación para indígenas como si fuera exclusivamente para indígenas. Y pues bueno, aquí hay como toda una herencia que es una cuestión histórica y se piensa como que hay dos sistemas paralelos. Uno para educación, para la población indígena y otro para la población indígena. Sin embargo, cuando uno hace una revisión de los diferentes niveles educativos que incluyen educación básica, educación media superior y educación superior, vemos que la educación indígena, la que sí está pensada como pertinente lingüísticamente y culturalmente y que se imparte en las primarias indígenas, nada más se restringe a los niveles preescolar y primaria. Esto quiere decir que a partir de secundaria, todos los mexicanos llevamos los mismos conjuntos de programas y planes de estudio y además estamos pues en una educación en español. Entonces, esa es como un primer panorama, pero significa mucho en términos de exclusión, porque no podría decir que en términos de inclusión de los indígenas, por los resultados que tenemos. Entonces, en esta primera parte voy a presentar algunos indicadores porque creo que eso nos ofrece un buen panorama para pensar los retos que tiene la educación superior en términos interculturales y pensados para todos, ¿no? Entonces, pues, uno de los primeros indicadores, hay varias dimensiones. Una de las dimensiones es accesibilidad económica y lo que tenemos es este indicador, ¿no? El gasto en educación por hogar, que es el gasto mensual que se dedica a la educación en la población indígena, son 363.5 pesos, según el Coneval, y la población indígena dedica pues el doble, 713.7 pesos. Esto es importante resaltar que también indica la diferencia de ingresos en los hogares.
en los dos tipos de hogares, en la población indígena y no indígena, el porcentaje es prácticamente el mismo, que es 1.4% del ingreso del hogar, del ingreso total del hogar. Sin embargo, las diferencias en ingresos, pues sí se reflejan en estas cantidades, ¿no? Eso es lo que quiere decir cada hogar, lo que dedica. Luego, el acceso a nivel de calidad. Este es otro de los indicadores que nos dice cómo está, si hacemos este comparativo entre población indígena y población no indígena. Muestro dos de las pruebas. Planea, que mide la primera, que es lenguaje y comunicación. La población indígena tiene un 4.3% de alumnos con nivel satisfactorio. Esto es decir, si fuera a nivel de descripción de logro, son los estudiantes que alcanzan a leer y a entender un poco lo que se les plantea en el problema y pueden resolver. Y tienen ciertas habilidades de comunicación muy básicas. Luego tenemos a la población indígena con 14.3%. Como ustedes saben, bueno, tampoco es como para sentirnos muy, muy satisfechos por los niveles de logro, porque, bueno, lo que esperaríamos es que cuando alguien sale de la primaria, pues más del 14% pudieran leer bien y escribir bien. Pero bueno, estos son los datos comparativos. Después tenemos en calidad, en matemáticas, la población indígena, el nivel satisfactorio solo lo alcanza 7% de los alumnos y la población indígena el 18%. Vamos a otros indicadores, que también es muy interesante porque es el de qué tan cerca, o sea, la disponibilidad, qué tan cerca está un plantel de educación media superior. Para la población indígena, la cercanía a planteles de educación media superior es el 36%. Para la población no indígena, el 60% está cerca de los lugares donde se imparte educación media superior. Otro de los datos también es disponibilidad, y aquí quiero hacer mención que todos estos indicadores son bastante complicados. Uno, porque no habla de diversidad cultural, sino hacen esta separación entre población indígena y no indígena. Entonces es muy difícil desagregarlos para ver situaciones particulares, pero por otra parte, por ejemplo, en de disponibilidad, vemos que el indicador es el porcentaje de primarias con al menos un equipo de cómputo para uso educativo. En la población indígena se ve que es el 32%, en la población no indígena tenemos 48.5%, pero si revisamos por estado este indicador, que sí se cuenta, vemos las diferencias nada más por estados, aquí no está desagregado por indígena no indígena. En Oaxaca es el 15% de primarias, mientras en Tlaxcala es el 84.3% y en la Ciudad de México 75.6%. Pensando que Oaxaca es un estado con altísima diversidad y muy alto porcentaje de población indígena, bueno, también vemos aquí que el acceso a infraestructura es bastante difícil. ¿Qué nos da como resultado? Bueno, el resultado de este sistema educativo, así con sus dobles orientaciones, lo que nos da es este resultado. Nosotros, si hacemos el comparativo de quienes no tienen escolaridad hasta quienes tienen educación superior completa, vemos que, bueno, esto es parte de la obligatoriedad, pero vemos cómo la población que no es indígena, que está en color naranja, pues tiene un mayor porcentaje de quienes han terminado los niveles educativos que en la población indígena, y en educación superior es donde vemos la brecha más amplia entre estos dos niveles, ¿no? Entre estos dos tipos de población, la indígena y la no indígena. Esto es uno de los puntos que nos ha llevado a trabajar en este proyecto. Y pues aquí lo vemos, ya en síntesis, el acceso a educación superior, pues la población indígena que puede llegar a integrarse en instituciones de educación superior es el 6%, frente a la población no indígena, que es el 20% del total de la población indígena, tiene acceso a eso, a la educación. Entonces, en todos los casos, ni siquiera es necesaria alguna prueba estadística, es bastante evidente la diferencia significativa que hay en el acceso a la educación
por población indígena y población no indígena. Entonces, bueno, pues para terminar, ¿por qué es importante ver esta brecha? Bueno, esta brecha tiene que ver mucho en nuestro país con la brecha salarial. Si nosotros hacemos el comparativo, una persona sin educación básica, sea joven o adulto, aquí, perdón por el cambio, pues básicamente no hay una brecha salarial, sea joven o sea adulta. Sin embargo, con educación superior sí se nota bastante la diferencia. En salarios, aquí lo que tenemos que hacer es comparar, por ejemplo, una persona sin educación básica, es decir, ni siquiera ha terminado la primaria, puede ganar 100 pesos y una persona que terminó su educación superior puede ganar hasta más de 200 pesos. Es el doble, ¿no? Entonces, ese es el impacto de la educación superior en los salarios. Si ustedes se fijan, incluso la educación media superior no tiene tanto impacto salarial como la educación superior. Y esto, una vez más, nos habla de esta dificultad de que no haya acceso a las universidades o que se dificulta este acceso. Entonces, pues cuando hablamos de educación superior y diversidad cultural, muchas veces, y esto quiero ubicar un poco la discusión, nos imaginamos que tenemos como tres universos, tres mundos, lo que sean las universidades convencionales públicas, perdón, ahí faltó decir, convencional pública, la educación superior privada y las universidades interculturales en este abanico de opciones que hay para alguien que sale de educación media superior y quiere cursar su educación superior. Sin embargo, otra vez tengo que dar un poquito el panorama para establecer esta discusión. El sistema de educación superior en México está formado por 13 subsistemas universitarios, donde el 66% de la matrícula está en las instituciones públicas, el 34% está en las universidades privadas, instituciones privadas de educación superior, y pues tenemos todos estos subsistemas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay unos que tienen en las universidades públicas estatales, federales, tenemos los tecnológicos, todos estos tienen diferentes momentos de creación, diferentes programas, carreras, están ubicados en todo el país. Sin embargo, el 40% la gran mayoría, el 40% de ellas está ubicada muy cerca de centros industriales y centros urbanos. Y entonces esto hace que en gran cantidad estas instituciones sean para un servicio a los estudiantes que viven en ciudades, que tienen más acceso a tecnología por esto y que tienen cierto interés. Entonces, una vez más, aunque hay 13 subsistemas, realmente los únicos que están pensados como universidades orientadas a atender la diversidad cultural, y en esto es la identificación entre diversidad cultural y grupos indígenas, es las universidades interculturales. Para ver un poquito más de este sistema de educación superior, les presento cómo se ven los 13 subsistemas, su presencia, o sea, aquí no es necesario que lean todo, perdón, porque estaba muy pequeña la letra, pero que vean cómo las universidades interculturales ocupan solamente el 0.3% de la matrícula total de educación superior. Y esto lo hago porque a veces, bueno, lo que voy a continuar es hacer el comparativo entre universidades convencionales y universidades interculturales, que es como cuando se trata de hablar de educación superior por la diversidad cultural, pero que se vea que aquí estamos hablando de unas gigantescas universidades frente a un grupo que tiene 15,000 estudiantes, ¿no? Frente a los millones que hay en el otro lado. Entonces, bueno, todo esto es para ubicar un poco el sistema. Evidentemente, esto pues está asociado con crecimientos de matrícula y cosas por el estilo que se han dado especialmente en las últimas 2 décadas. Entonces, bueno, pues quiero presentar, aquí están las grandes universidades, son las primeras, las públicas federales como el Politécnico, la UNAM, o la Universidad Pedagógica Nacional,
y las públicas estatales pues consumen atienden más bien a una gran parte de los estudiantes. Entonces, bueno, para seguir con el punto, pues ahora lo que quiero mostrar es las universidades convencionales. Como ustedes pueden ver, el crecimiento de la educación superior en México ha sido continuo y muy notable en las últimas décadas, y por eso pues se alcanza una matrícula bastante alta en cobertura. Sin embargo, pues los modelos educativos que se han estado promoviendo son los que llamamos universidades convencionales, y que son todas las universidades que son enfocadas totalmente a inserción laboral en contextos urbanos, como ya lo decía, pero toda su oferta educativa está pensada para una inserción laboral. Los criterios de acceso, permanencia y egreso que favorecen a estudiantes urbanos no indígenas. Y este es como uno de los puntos, ya lo había mencionado, que va haciendo que estas universidades convencionales no tengan mucho registro de la diversidad cultural. Por lo mismo que están enfocados en inserción laboral, y no es parte de sus grandes preocupaciones ver la diversidad cultural. De educación media superior, bueno, prácticamente desde secundaria, ¿no? Desde educación básica secundaria, pero en educación media superior y superior es muy difícil seguir el registro de los estudiantes que sean indígenas o de pueblos originarios. Entonces aquí también hay como toda una serie de datos que se van diluyendo en estas universidades. Pero bueno, lo que sí existen y que es donde se puede detectar son por algunos programas compensatorios que se dirigen a la población indígena. Y estos les llaman programas compensatorios porque justo están encaminados a apoyar muchas veces económicamente, muchas veces también académicamente a la población indígena, que son muy poquitos en estas universidades. Y también lo que no hay son programas estratégicos para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Son muy, muy escasos para toda la comunidad, que es lo que sería en un modelo de educación superior intercultural, lo ideal, ¿no? Tener que el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural nos compete a todos. A pesar de que pues todo el sistema educativo y todas las reformas que se han hecho en el siglo XXI acerca del sistema insisten en que la perspectiva intercultural es una de las más importantes, seguimos teniendo estas divisiones y no hay muchos programas para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Entonces es más o menos el panorama dentro de las universidades convencionales, que hay un escaso reconocimiento a la diversidad cultural y por ello no hay programas para fortalecer este reconocimiento. Ahora pasemos al caso de las universidades interculturales. Su creación fue en 2004. Son 11 universidades, tienen, ya lo había mencionado, 15,000 alumnos, y su ubicación se planteó como estratégica para acercar la educación superior a la población indígena. Por eso se escogieron municipios con un alto porcentaje de población indígena. Aquí lo que está mostrado en este mapa es que la ubicación, los triangulitos azules muestran la ubicación de las universidades interculturales. Ahí también viene la lista de estados en los que se encuentran, sobre el mapa del INEGI, del Censo de Población y Vivienda del 2020, que muestra la población hablante de lengua indígena en el 2020. Como podemos ver, hay varios casos bastante interesantes de dónde están estas universidades interculturales, y pues el hecho que más resalta es que lugares como Yucatán o como Oaxaca no tienen una universidad intercultural. Entonces, bueno, pues no han estado las condiciones para tener este tipo de universidad en esos lugares, y de todas maneras las universidades interculturales pues atienden estos procesos. Hay muchos estudios, ha sido uno de los sistemas con mayores estudios, y pues podemos ver las trayectorias, ¿no? Ya están a punto de
muy cerca de sus primeros 20 años de funcionamiento. ¿Y qué es lo que vemos? En estas universidades, pues como les había dicho, la creación desde el 2004 está a partir de un modelo educativo que reconoce especialmente la diversidad lingüística e intercultural. Y de las 11 universidades, sí se podría escribir la gran diversidad que hay entre ellas en sus modelos, en sus resultados, en el tipo de alumnos, en su relación con la comunidad. Eso está bastante revisado. Y sobre todo, pues hay como este gran contraste de lo que son las universidades convencionales, donde salen con carreras que es muy fácil, bueno, más o menos relativamente fácil incorporarse al mercado laboral, pero a las universidades, los estudiantes de universidades interculturales, pues tienen que estar empezando a trabajar, bueno, por su corta duración, esto de la incorporación, a dónde van sus egresados, qué hacen sus egresados y qué reconocimiento tienen. Entonces, muchos están realizando trabajo con sus comunidades, pero siempre algunos de los puntos que se dice es que hay como esta gran división entre las universidades de población no indígena, como serían las convencionales, a las universidades indígenas, que son universidades interculturales. Cualquiera podemos ir a estudiar ahí, pero claro, por su ubicación y por todo el contexto, pues lo más común es que sean chicos, bueno, jóvenes de pueblos originarios. Entonces, en este contexto, como ustedes pueden ver, hay una tensión primero que es esta idea de qué es una universidad y qué tendría que ser como modelo de educación superior intercultural. Y pues en el grupo de trabajo de las primeras propuestas que hizo el doctor Oliver, pero también el doctor Ambrosio Velasco, y bueno, mucha gente trabajando con ellos en sus grupos, lo que hemos visto es que hay que plantear la salida a la dicotomía indígena y no indígena, que es como una parte de la inercia que tiene todo el sistema educativo. Que el funcionamiento de los modelos de educación superior intercultural van a poder hacer muy poco si se van basando en la creación de nuevas instituciones pequeñas, y que lo mejor sería empezar a tener modelos de educación superior intercultural dentro de universidades convencionales. Empezar a hacer cambios en los programas de carreras, en la misma oferta, para el reconocimiento de la diversidad cultural de México, dentro de esos 12 sistemas que no son las universidades interculturales. Para hacer esto necesitaríamos una perspectiva desde el pluralismo, pero sobre todo se necesita el trabajo con las comunidades. Entonces, en eso hemos estado trabajando, y pues nuestros modelos, y que bueno, el modelo más construido de educación superior intercultural que tenemos, pues se basa en esta idea del diálogo intercultural entre comunidades e instituciones para el desarrollo de proyectos educativos. Pensar que la construcción de oferta de la educación superior intercultural solo puede darse en comunidad y con diálogo intercultural. Y entonces, a partir de ese diálogo, se puede hacer el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística local, regional, nacional. También la idea es la formación de profesionales con un enfoque transdisciplinario e intercultural, con la combinación de prácticas. También hay como un punto de vista tecnológico acerca de la combinación de prácticas de educación presencial, semipresencial y a distancia, incorporando tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos permite tener también incorporado pues toda una serie de prácticas de educación que vendrían desde la misma comunidad, y que bueno, lo presentará más adelante Eurídice, mi compañera Eurídice, que lo que que es esta fuerte compromiso con el desarrollo de opciones con las comunidades. Y pues la idea es que en este tipo de trabajo lo que se promueve es la difusión de conocimientos y resultados entre instituciones, organizaciones y comunidades,
para buscar soluciones a diferentes tipos de problemas, incorporando no solamente los conocimientos, digamos, de universidad convencional, sino también los conocimientos comunitarios. Este planteamiento, pues cada uno de los puntos nos llevaría bastante tiempo, ir profundizando, pero sobre todo creo que cada uno de ellos está marcado por esta idea de romper entre esta dicotomía de la educación para indígenas y para no indígenas, sino tener este diálogo comunitario y la creación de espacios donde se puedan encontrar los conocimientos. Y pues particularmente interesante en esto ha sido la experiencia de trabajo con la comunidad. En este caso, pues les presento que en 2013 una solicitud de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla al Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, pensando en esta construcción de oferta para la educación superior intercultural. Y hemos trabajado varios años hasta llegar a esta creación de espacios, que es como el primer punto para tener un lugar donde hacer el diálogo con las comunidades. Estamos pues todavía en esta parte y pues bueno, la idea es que los espacios de diálogo estén dentro de las universidades por todas las cuestiones de reconocimiento legal hacia los egresados, que es muy, muy importante. Luego tenemos la parte comunitaria, donde está participando ampliamente la comunidad, y los espacios para la sociedad civil. Creo que piensen que todo es en el espacio que se comparte de diálogo, un espacio intelectual y un espacio físico también, en el cual se hace este diálogo de conocimientos y en el cual tendríamos esta interacción como comunidades de aprendizaje e innovación, que también es uno de los conceptos importantes en este caso. Entonces, esto marca una gran diferencia con esta creación de oferta unilateral, de cuando se decide se va a crear una institución desde un punto central, ya sea estatal o federal, y se pone el lugar en la comunidad. En este caso hemos podido participar de una interacción continua con la comunidad de Ayutla para establecer este modelo, incluso irlo pensando, criticando y viendo todos los componentes, no solamente, digamos, del programa, sino también los componentes que implica la formación de estos espacios a nivel administrativo, a nivel logístico. Entonces, bueno, creo que estoy a punto de que se me acabe el tiempo. Y entonces, bueno, esto es de la comunidad de Ayutla, de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la región Mije, en Oaxaca. Y pues otra de las características ha sido, pues ya se cuenta con un edificio, que es de las partes importantes, y pues ya se ha arreglado y se tiene la infraestructura. Entonces, bueno, pues creo que hasta aquí lo voy a dejar para que no invadir demasiado el espacio sobre discusión de lo que va a pasar dentro, pero sí mi intención era esa, dar un panorama de cómo es muy difícil seguir pensando en la creación de instituciones especiales para la formación de indígenas o exclusivas, porque esto mantiene la exclusión y mantiene estas formas de falta de acceso, de carencia de infraestructura. Y entonces es como una apuesta fuerte hacia voltear hacia adentro de las universidades convencionales para plantear nuevos tipos de oferta con el reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas Dejo de gracias, Luz. compartir. Muchas Muchas gracias, gracias. Luz. Bueno, pues vamos a continuar con Eurídice Sosa. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Comunidades y Recreación de Mundos. Adelante, Eurídice.
volvamos a escuchar y mantengamos el diálogo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el trabajo, por todo este trabajo de organización que nos permite, y ahora continuaré un poco en el mismo hilo que Luz nos estaba planteando, que es el trabajo, como ella misma lo ha comentado, de pues de muchos que estamos agrupados en el Seminario de Sociedad del Conocimiento y que ahí hemos estado integrados en torno a la reflexión para pensar entre otras cosas, alternativas educativas desde un enfoque plural, ¿no? Ahora voy a irme al otro extremo. Luz hablaba de las universidades, de los diferentes proyectos de universidad, de cuáles algunos de los indicadores. Y ahora yo retomaría el hilo de las comunidades y la recreación del mundo para llegar al mismo punto de la experiencia del Centro Ayuc en San Pedro y San Pablo Ayutla. Bueno, en el siglo XX, desde las ciencias sociales, hemos estado muy preocupados por la definición de comunidad y pensé que estas figuras geométricas nos ayudaban a ver muy resumidamente cómo se ha pensado la comunidad desde el correlato de los sujetos, de los espacios, de la temporalidad y sobre todo de la producción de las comunidades. Entonces, hemos insistido desde diferentes enfoques en ver las comunidades y discutir mucho qué es lo adentro y lo afuera, ¿no? Ha habido un interés, diferentes trayectorias de investigación y de acción también, pensadas para ver la comunidad como una estructura y sobre todo hacer hincapié en los elementos constitutivos de esta estructura y de este dentro y afuera. Ha habido otra tradición. Aquí tenemos una banda de Moebius en continuo. Pensando esta banda de Moebius en continuo nos da un adentro y afuera de la comunidad y también nos da diferentes trayectorias. Si vamos moviendo esta banda de Moebius, que fue lo que hice, pues vemos diferentes caras narrativas de este adentro y afuera de la vida comunitaria. Digo, estos son dos de los enfoques. Sin embargo, aún con estos dos enfoques, hay algo que falta que tiene que ver poner el centro en las interacciones, fundamentalmente en los diálogos. Y eso es un poco lo que hemos estado trabajando en este grupo. Pues sí, o sea, una comunidad tiene que ver con un territorio, con los pobladores, con un tiempo, con un espacio, pero sobre todo con las interacciones. Si nosotros viéramos esta red de nodos dentro de una comunidad, podríamos pensar que a lo mejor los más intensivos que están aquí al centro, pues tienen que ver con la fiesta, con el intercambio comercial. Hay algunos que tienen que ver con la producción agrícola, en fin, tendríamos que tener, y uno de estos puntos, diferentes nodos, uno de estos puntos quizás sea alguna de las instituciones educativas de la comunidad. Entonces aquí podríamos pensar que en estas interacciones, pues muchas sí son hacia el interior, pero tienen una organización, tienen una temporalidad, tienen una espacialidad y además de eso también no es solo al interior, sino se va tejiendo redes de redes con otras comunidades, como ocurre con las regiones de los pueblos indígenas, ¿no? Donde podemos esto tenerlo construido en relación a esas comunidades. Bueno, si pensamos entonces así, es pensar las comunidades como sistemas de relaciones materiales e inmateriales para la producción de la vida y la recreación de mundos. Miren, les comparto una foto, por ejemplo, que es una foto de una chinampa aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco. Esta chinampa estaba inundada hace 30 años. Una región de la parte centro de Xochimilco ha sido inundada y el agua de la cual hoy se abastece en la mayoría de canales de Xochimilco
es el agua residual tratada de la mayoría, de un grupo muy importante de unidades habitacionales de Iztapalapa. Entonces, este paraje que pareciera como un paraje pues casi paradisiaco, está construido sobre un conjunto de interacciones materiales y inmateriales para la producción de y recreación de la chinampa. O sea, están viendo ustedes una chinampa que fue producto de un rescate de aproximadamente hace 30 años, en donde se logró que bajar las aguas para volver a rescatar el suelo agrícola de esta zona. En ese sentido, de eso estamos hablando. O sea, aquí hay voluntades, tensiones, interacciones, hay un conjunto de actores que no necesariamente concurren ni de manera ni simultánea homogénea, sino lo que estamos hablando es de la pluralidad de acciones y escenarios. Ahí, ya centrándonos en la experiencia de Yutla, pues esta recreación del mundo se da en la fiesta, se da en la tianguis, se da en la escuela, ¿no? ¿Por qué recreación? O sea, sí es creación del mundo y recreación del mundo, ¿no? Ahí aparecen sistemas complejos, tradicionales, que permiten dar lugar pues a todo el proceso de intercambio o a la producción de todo el gran ciclo agrícola articulado al ciclo de festividades o incluso a la producción de parte de ellos, a plantearse, como fue el caso del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, pues plantearse que sus jóvenes estaban saliendo hacia las universidades, pero es en esta ida, en esta migración a continuar estudiando, con el panorama que ya nos presentó Luz, lo que ocurre es que algunos ingresan por los mecanismos formales que existen en la mayoría de instituciones públicas, pero su permanencia se vuelve muy compleja. Se vuelve muy compleja porque justamente el contexto y la trama de vínculos y relaciones que hay en la ciudad los deja totalmente desprovistos para sostener su experiencia educativa. Entonces, esa era la preocupación de los pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla, de su municipio, de su asamblea, que continuamente veían la salida de los jóvenes a ciudades cercanas, Puebla, bueno, la misma ciudad de Oaxaca, incluso la Ciudad de México, y finalmente no concluían sus estudios los chicos ante la pena de haber salido a estudiar y no haberlo logrado. Muchos de ellos ya no regresan, y entonces la gran preocupación de la asamblea y del municipio era: ¿qué vamos a hacer si nuestros mejores jóvenes se interesan en estudiar y ante la imposibilidad de continuar en la ciudad sus estudios con cierto nivel de logro? Pues lo que va ocurriendo es que desertan. Entonces desertan nuestros mejores jóvenes de las universidades, pero también desertan de nuestras comunidades. Entonces se está empobreciendo nuestra propia comunidad con esta migración de los chicos. Y pues lo que ellos pensaron, pues qué mejor que hacer una universidad para romper este ciclo, que los chicos pudieran tener una universidad en la región Mije para lograr justamente esta posibilidad. Bueno, entonces frente a esa disyuntiva, ahí donde viene otro punto de diálogo o encuentro que no corresponde con el que tradicionalmente se asume. Y esta posibilidad fue pensar un proyecto conjunto desde la Universidad Nacional, desde la UNAM, un proyecto conjunto entre la comunidad y en un primer momento el Seminario de Sociedad del Conocimiento como parte de la UNAM y
futuras facultades interesadas para construir con la comunidad un modelo que dé lugar a este diálogo como sostenimiento. O sea, que estas interacciones múltiples de la comunidad no sean simplemente un dato o un recurso, sino sean un eje para construir y reconstruir el proyecto educativo. Y entonces vamos a verlo de manera pausada. Aquí les estamos mostrando un tejido que tiene que ver con este proyecto, en donde hay un énfasis muy importante de repensar las competencias y capacidades académicas y tecnológicas trenzadas con la experiencia escolar, con la experiencia disciplinar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en las universidades convencionales? Pues en las universidades convencionales no hay este tejido, sino está centrado en la parte de los planes de estudio, y esta es la oferta que organiza la práctica y vida universitaria. Pero entonces todo lo que hace a la diversidad lingüística, todo lo que hace a sus posibilidades también de comprensión de mundos y de forma de participar en la recreación del mundo, queda como excluida, como algo de lo que no se dice, no se habla, no se recupera y no se pone en acción. Por la otra parte, también pareciera que los contextos de donde ellos se pueden pensar como profesionales, pues eso es un asunto como muy personal que cada quien tendrá que ir construyendo, y no como algo que está totalmente ligado, pensar su formación profesional también ligado a la historia de sus comunidades y a la posible intervención y desarrollo de sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, un primer reto fue pensar estos tres elementos en un tejido, y por eso nos interesa plantear este trenzamiento, o sea, cómo hay que ir combinando estos elementos con un soporte de acompañamiento, desarrollo de las capacidades lingüísticas y trabajo con la comunidad. Vamos a detenernos en una primera trenza, ¿no? Una de las dificultades, más allá de presentar el examen, incluso aprobarlo, es todo lo que tiene que ver con la escritura académica, ¿no? La comprensión lectora y la escritura académica, y además el uso, por ejemplo, de las tecnologías con finalidades educativas. Toda esa parte, pues no es el mismo acceso, ejercitación y posibilidad, por supuesto, por la diversidad lingüística, por la diferencia en cómo operan los planes y programas. Y entonces, bueno, aunque los chicos ingresan a la universidad, este punto de que no hay un trabajo de acompañamiento justamente para el desarrollo de estas capacidades vuelve muy complejo el soporte para que ellos logren eh, desarrollar su propia escritura académica, su propia comprensión lectora. Entonces aquí hay un punto fundamental sin el cual, si la mayoría de instituciones de educación superior no comprenden, no reconocen, no parten de reconocer que hay una diversidad lingüística en el país, y que entonces eso hace pensar en una pluralidad de acceso, y que no todos los estudiantes tienen la misma trayectoria, ni parten, ni tienen la misma apropiación, e incluso no tiene por qué ser necesariamente la misma formación para todos, sino habría que partir desde diferentes lugares, y que para ellos es muy importante la escritura, y la escritura en su propia lengua, y también, si se lo plantean, en la escritura en el español o la escritura bilingüe, pero eso es un elemento a construir. Es algo que ni siquiera está del todo con la suficiente profundidad reflexionada. Bien, ahora la otra trenza tiene que ver justamente con, o sea, si damos esos elementos, tiene que ver con reconocer de entrada la condición de pluralidad lingüística, de pluralidad de concepciones de vida,
Y el otro elemento tiene que ver con las competencias disciplinarias, pero las competencias disciplinarias vistas como competencias en la trama de territorios, de su vida comunitaria. No es un problema de arraigo, de como está visto desgraciadamente hasta ahorita en las universidades interculturales, ¿no? Entonces hay que hacer derecho con apellido intercultural, pedagogía con apellido intercultural, arquitectura con apellido intercultural y además pensar esa profesión solo en ciertas actividades, ¿no? No es eso solamente, sino es plantear, bueno, por ejemplo, estamos empezando con el plan de estudios de derecho, bueno, pensar qué involucra. Este es el plan que la universidad ya, digamos, lo tiene validado y convalidado, pero en términos de sus futuras prácticas disciplinares, ¿qué reflexión desde su pueblo, desde sus comunidades, qué experiencias, qué problemáticas, cuál es la problemática jurídica y de derechos humanos que están problematizando y se están proponiendo acompañar, ¿no? Entonces, este horizonte desde su formación lingüística y académica, pero también desde la proyección al futuro, es como estar en varias dimensiones, tanto temporales como de la propia formación. Finalmente, como les decía, lo que se está trabajando es en una comunidad de aprendizaje en donde se incluyen no solamente el personal del centro, sino también miembros de la comunidad que han sido designados por las autoridades, por la asamblea y por las autoridades para ir haciendo este proceso continuo de diálogo y definición y redefinición, tanto de sus antecedentes como hacia el futuro de su formación para lograr irla trenzando. Como ya Luz nos decía, implica este ir trenzando, pone al centro esta comunidad de aprendizaje e innovación, o sea, hay una gran estructura que ya es el plan curricular, pero hay que irlo enriqueciendo con el diálogo de la comunidad, la sociedad civil, la interacción de las diferentes instancias dentro de la propia universidad, y esto es un elemento de producción del proyecto educativo, del modelo educativo de producción curricular. Entonces, pues eso es lo que estamos finalmente. Muchísimas gracias. Aquí les comparto esta fotografía de Salgado cuando visitó la región Mije. Un poco así pareciera que estamos frente a un nuevo panorama. Una disculpa, pero no sé por qué no captan que estoy exponiendo una, ante este panorama. ¿Qué hay ahí? ¿Hay un mar de nubes? Pues sí hay un mar de nubes. Para alguien que no puede leer lo que hay abajo de esas nubes o lo que esas nubes están significando. Para esas comunidades hay territorios poblados con proyecto de vida, con proyecto de recreación de mundos, y lo interesante es cómo las universidades podemos acompañar en ese proceso creativo y recreativo de mundos que las comunidades han emprendido. Bueno, pues muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Eurídice. Bueno, pues si quieren vamos a pasar a una ronda de comentarios, preguntas. Y bueno, mientras nos escriben en el chat de Facebook, no sé si quieran... No tenemos más ponentes, había 4. No, no tenemos faltaron 2. Ok, gracias. Entonces, pues si gustan, podemos pasar a las preguntas y comentarios. Mientras en Facebook nos escriben los que estén viendo, pues podemos comenzar por aquí.
A ver, si yo estoy buscando cómo iniciar. Acá estas reacciones. Ah, ok. Pues, si quiere, adelante, profesor Ambrosio. Gracias, gracias. Bueno, felicidades a Eurídice, a Luz, que nos expusieron cada una de ustedes, pues, uno de de las columnas, ¿no? De este proyecto del Centro Intercultural Ayuc. Y bueno, yo creo que ahí la propuesta quisiera yo destacar un punto muy importante, el enorme déficit y eh, la injusticia epistémica, cognoscitiva, podemos hablar más ampliamente la injusticia cognoscitiva, que como bien dice Boaventura de Sousa Santos, es la madre de todas las injusticias, ¿no? A partir de ahí se derivan otras muchas injusticias sociales. Que el centro tiene, que que nuestro país tiene, que la universidad no ha atendido mínimamente, pues es el primer proyecto, porque sí tenemos un programa de estudios interculturales, un centro de estudios nación multicultural, ¿no? Pero no tiene esta proyección, es más bien seguir considerando, y aquí quiero hacer una diferencia importante, a la diversidad cultural de los pueblos indígenas como objeto de estudio, ¿no? Sí, claro, señalando problemas, comprendiéndolos, tratando de solucionar, pero lo que yo veo aquí en este proyecto es cómo la universidad puede impulsar iniciar a revertir esta exclusión y esta injusticia a 500 años, estamos hablando de 500 años, ¿no? Recuerdo que nos comentaba en una de nuestras reuniones Yasnaya Aguilar Gil, ¿no? Que por qué una acción tan buena como la cabeza de indígena no le consultaron a los pueblos indígenas nada. O sea, es un disparate para los pueblos originarios esa inclusive buena acción. O sea, aún en eso está este afán indigenista, ¿no? Este afán indigenista. Si queremos pensar el bien, de los indígenas tenemos que pensarlo entre nosotros y no partir de ellos mismos. Y bueno, es lo que yo quisiera preguntarle a ustedes dos, cómo este proyecto del centro revierte o no esta concepción y política indigenista de la educación, uno, y dos, cómo la Universidad de México está respondiendo y qué retos tiene que afrontar y sobre todo cómo cambiar, ¿no? Eh, Hace poco publicó su libro El Imperio del Conocimiento, Boaventura de Sousa Santos, y su tesis principal es que necesitamos una revolución en todas las universidades si es que quieren cumplir con este compromiso. Y bueno, en esta línea es ¿cómo ven ustedes este centro, tanto en términos de asignaturas pendientes del sistema educativo, tan injusto como nos los planteó Luz, ¿no? Pero también en términos de los retos que la universidad, nuestra UNAM específicamente, tiene respecto a revertir esta tendencia? Esa sería mi pregunta, básicamente. Gracias. Gracias, doctor. Pues no sé si quieres empezar, Luz, o tú, Eurídice. ¿Cómo ves, Luz? Cambiamos el orden. Adelante. Bueno, gracias, Ambrosio. Pues realmente sí, ahí está el problema, porque este pensar y ir tejiendo, ir construyendo, hace que, digamos, se rompa una tradición, esta tradición de suponer que los programas están pensados de inicio a término, que no hay emergencia ni contingencia. Y lo más complicado, creo yo, que es la disposición organizativa de las universidades. Las universidades estamos, pues, en toda esta lógica de la segunda mitad del siglo XX, pues nos hicimos planeadoras de todo, ¿no? Anticipadoras de todo, pero no estamos anticipando la contingencia, el acompañamiento, ¿no? A comunidades, sino estamos preparados para una planeación que supone más o menos
constante los factores, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos más fuertes. Seguramente lo que tendrá que generarse es estructuras que puedan acompañar estos procesos y mostrar lo interesante, ¿no? O sea, efectivamente es un esfuerzo de las instituciones, pero lo interesante es que puede conjuntarse a partir de este tipo de modelos las tres funciones sustantivas. Creo que ese es un elemento muy importante porque se puede hacer investigación situada, se puede hacer desarrollo curricular situado y también se puede hacer un efecto de difusión de la cultura en más de un sentido. Entonces creo que sí es complejo, pero tiene ese plus, ¿no? Que le daría una dimensión más integral, más plural a la acción universitaria. Pero a ver qué nos opina Luz. Pues muchas gracias. Yo creo que es una de las grandes preguntas. Bueno, son dos grandes preguntas. Y bueno, yo retomaría uno de los consejos que daba Italo Calvino en las 6 propuestas para el próximo milenio, que hablaba de la flexibilidad. Y yo creo que eso es como lo más complicado de las estructuras universitarias, un poco como lo dice Eurídice en esta versión de que se sienten ya estructuras muy hechas, ya con unas inercias institucionales así como muy importantes, y que bueno, es la forma de funcionar, y entonces a veces existen pocos espacios para ser flexibles, ¿no? Frente a las contingencias, frente a los cambios. Yo creo que aquí hay como muchas ideas de cómo se van flexibilizando las universidades. Por ejemplo, estas claras tendencias que ya hay desde generar ofertas educativas como la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, que son más cortas, ¿no? Y que, bueno, ahí también tomaríamos esa propuesta de Calvino, ¿no? De la brevedad, de decir, bueno, vamos a ser breves, pero además vamos a ser muy activos, ¿no? Y flexibles, o sea, esta oportunidad de poder tener cambios a corto plazo sobre la marcha, ¿no? Sin que esto afecte pues toda la cuestión de calidad, porque yo también lo que creo es, y en eso sí soy inflexible, es que la calidad de la educación en cualquier lugar de México debe ser la misma. Y que en este punto, una de las cosas que señalaba Eurídice era esto del mote intercultural, como mote, o sea, perdón usar así la palabra, pero cómo obstaculiza, por ejemplo, el ingreso al mercado laboral. O, por ejemplo, si no se tienen estos grandes indicadores de calidad, yo esperaría que cualquier egresado de este tipo de programas que están pensados interculturales se puedan incorporar a cualquier universidad. Y creo que ahí tenemos los grandes ejemplos de las universidades que han adoptado estos programas a distancia y que garantizan que un abogado que está formado en Filipinas tiene la misma formación que un abogado que está formado, o sea, que tiene la misma calidad que está de alguien formado en Alemania. Y ese creo que es una de las partes que tendría que tener la universidad muy, muy clara, ¿no? En cuanto a que la calidad, porque siempre, si no empezamos otra vez, y que creo que esa es una de las condiciones que sí ofrece la UNAM, y de los peligros de tener dos sistemas educativos. Uno de baja calidad, accesible para los que menos tienen, y otro de alta calidad, internacionalizable, muy presumible en todos lados, pero que pues siempre los otros son estudios marginales. Entonces yo creo que aquí sí hay como esta tendencia, pero faltan como empezar a explorar estas inercias institucionales. Esas serían como mis dos retos. El otro es desde las comunidades, ¿no? El de la expectativa de la comunidad de lo que quiere decir, y que fueron muy enfáticos, y que en eso sí se agradece, muy enfáticos en que ellos sí buscan una universidad de mucha calidad y que se comprometen, ¿no? Entonces, eso es como volver a esta idea de los indicadores. Yo por eso tal vez fue muy aburrido lo de los indicadores, pero
es el punto de decir es que ni siquiera los tenemos claros y es como lo que nos puede decir cómo va funcionando. Y no están ni construidos y creo que aquí Carlos García sería uno de los que nos podría ayudar mucho a pensar esto de los indicadores. Muchas gracias. Gracias. Pues tenemos, tiene la manita levantada David Barkin y después Carlos García. Adelante, doctor Barkin. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto a la forma en que la UNAM establece un edificio como la que mostraste, Luz, en una de las láminas, en una comunidad en la montaña. Yo te hago la pregunta, ¿en qué manera se está construyendo una estructura y un mecanismo de colonialismo de esta forma? ¿En qué manera en tratar de crear un centro? Bueno, yo entiendo que es un centro de educación que la UNAM está ofreciendo. ¿En qué manera ustedes en la experiencia, cómo evitan que esta instalación y este programa no sea otra manera por bien intencionado que sea, que esté, no está creando un programa neocolonial? Bueno, lo dejo así. Muchas gracias. ¿Quieren contestar o pasamos a otra mientras? Bueno, Sí. adelante, Luz. Sí, bueno, pues ese es uno de los grandes trabajos que nos van a tocar en esta interacción con las comunidades, porque justo la solicitud viene de la comunidad, pero institucionalmente siempre estamos en ese peligro, porque la UNAM es demasiado grande, ¿no? O sea, bueno, nunca va a ser demasiado grande para mí, pero es algo que puede jalar esta inercia. Y pues bueno, en primer lugar, sí quisiera marcar una diferencia de este centro con otros que genera la UNAM y que tienen esta visión más del colonialismo, es que esto, primero, la petición del modelo lo vino a hacer la comunidad. Segunda, el edificio lo construyó, lo dispuso la comunidad. No es como en otros lugares que se construye ahí. Y la tercera es que la comunidad está pensada y tienen ellos toda una serie de articulaciones. Esta es una comunidad que se rige por su sistema normativo propio, con una asamblea comunitaria, y entonces ellos están participando como en la parte de decisiones importantes dentro de la estructura, incluso pues toda una serie de esquemas que queremos que la comunidad siempre tenga su capacidad de decisión, ¿no? Entonces, pues sí, esa va a ser una gran lucha, porque también a la comunidad sí le interesa muchas cosas que ofrece la universidad, y que ahí tendríamos esta idea de que aunque sea bien intencionada, podría ser un punto, pero sí, estamos tratando de que el modelo, y por eso hablamos de espacios de diálogo, donde se imparta diálogo, ¿no? Donde se haya este diálogo continuo. Muchísimas gracias. Perdón, quisiera seguirle, ¿en qué manera el contenido, el diseño de las investigaciones responde a una cosmología diferente que la que prevalece
entre los investigadores de la UNAM. Nosotros estamos colaborando en 8 comunidades, por ejemplo, en la Sierra Juárez, y uno de los grandes problemas que tenemos es frenar a nuestros estudiantes de creer que están, cuando van a las comunidades a participar en los programas, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo logremos que los estudiantes de maestría y doctorado, cómo evitan crear un ambiente donde están yendo para arrojar luz. Tienes que poner tu micrófono, Luz. Sí. No, pero creo que Eurídice quería participar, lo abrió antes, perdón. Sí, bueno, hay esto que llamamos comunidad de aprendizaje con toda intención, que es el lugar donde se coordinan las actividades cotidianas, en donde hay una participación directa de miembros de la comunidad. Pero también ahí en cuanto a los contenidos, esto se planteó desde el inicio. Por eso es muy importante no solo los contenidos formales de la licenciatura, sino otros espacios también de reflexión y de problematización de lo que está ocurriendo en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, apenas estamos ensayando ese equilibrio y quizás por ahí venga esta situación de, en este caso, en particular, esta comunidad es una comunidad que tiene muchos profesionales, o sea, gente que ya ha lidiado con la vida en las universidades y tienen una reivindicación de revaloración de su cultura propia. Entonces creo que eso ya nos ayuda mucho porque tenemos intelectuales propios que están como haciendo buen contrapeso. No es una vacuna, o sea, necesitamos estar continuamente vigilantes. Es muy fácil que pueda pues hacerse un efecto de espejismo, pero por lo menos se está tratando de eso, de incluir a sus propios cuadros formados, y eso creemos que esa discusión permanente en algo puede cuidar, y además de que estar vigilantes de nuestra parte. Pero sí, pues sí hay una tensión definitivamente. ¿Quieres comentar algo, Luz? ¿O pasamos a la siguiente? Ok. Bueno, les leo un par de comentarios nada más aquí de Facebook y luego le damos la palabra a Carlos García. Dice Xenia Rueda, justo el modelo compensatorio que describía previamente Luz Lazos. Y una pregunta, más bien un comentario de Isabel Rubio, dice, saludos a todos los ponentes, son temas muy importantes que casi no se abordan, es un gusto escucharlos. Bueno, pues entonces le damos la palabra a Carlos García. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante en primera instancia, tanto a Luz como a Eurídice. Y justo un poco voy a comentar un poco la situación, el problema que plantea el doctor Barkin, y creo que es muy relevante esto y que ya mencionaba el doctor Ambrosio. Creo que un poquito antes de pasar a la pregunta precisamente ha sido muy complicado a veces salir de esta especie de investigación que hacemos, como tratando precisamente de llevar un poco esa luz, ¿no? Como si nosotros desde la academia, desde las universidades, tuviéramos todas las respuestas y solo únicamente siempre estuviéramos, digamos, mostrando los datos, los indicadores, los problemas. Entonces, en un momento determinado, a mí justo en algunas reuniones y en algunas charlas que hemos tenido con el doctor Ambrosio
y que a mí me ayuda mucho este concepto de esta epistemocracia, como le llama el doctor Ambrosio, que sigue prevaleciendo en nosotros, ¿no? Al final señalamos el problema. Este proyecto es muy bonito, es muy interesante, es muy importante, pero sí tiene razón el doctor Barkin, es probable que hay que no solo cuidarlo, sino estar estableciendo una serie de contraargumentos para que en un momento no solo sea un diálogo deficitario, ¿no? Es decir, se pongan las licenciaturas y los programas de estudios desde aquí, sino en un momento determinado estimular esas comunidades de aprendizajes de las que hablas, un concepto que me gusta mucho, Eurídice, y me parece que es relevante, pero donde incluso la pregunta va muy puntual, ¿no? En dónde, no sé si en esta última fase que yo un poco he estado enterándome, si sigo el proyecto, pero no como ustedes, evidentemente, si en un momento determinado han precisamente generado alguna idea de la comunidad, por ejemplo, en este tema que tocaba el doctor Ambrosio, de preguntarle a la comunidad por cuando van a establecer, digamos, ya lo escuchaba y lo he escuchado, lo he leído con Yasnaya, de que nunca se les ha preguntado sobre poner o sustituir una escultura y simplemente se toman ciertas decisiones, pero si en un momento también la comunidad ha tenido esa libertad de incluso promover no sé, ahora a mí se me ocurre, por ejemplo, sería bien interesante, pues una asignatura que vaya con la historia de esa comunidad, ¿no? O sea, porque eso sería muy relevante, ¿no? O sea, proponer ellos mismos, o sea, y nosotros aprender, ¿no? Para ser realmente una comunidad de aprendizaje. Porque si no seguimos en este camino colonialista tal cual como lo señala el doctor Barguín, y no transitamos a esa revolución de la cual yo estoy de acuerdo, en la cual necesitamos no solo establecer solamente este déficit, sino también empezar a aprender, ¿no? Y en conocer esa historia, porque finalmente esta comunidad en interacción, no solo con la UNAM, sino desde el principio con el doctor Ambrosio y con el doctor Olive, cuando ellos mismos se acercaron, pues en un momento determinado también es importante que tengan una línea ahí, ¿no? A mí la verdad es lo que me gustaría si solo se están planteando los programas desde aquí o si hay una disposición a escuchar que en un momento pudiera construirse, bueno, Luz, tú lo sabes y también Eurídice, hay una riqueza invaluable ahí, incluso en el aspecto musical, o sea, en esta parte de Ayutla, de todo lo que conocemos con esta parte histórica, con esta parte de la lengua incluso, ¿no? O sea, el Mije, ¿no? Si se ha pensado que incluso se pueda fusionar un centro o una enseñanza no solo a lo mejor de una lengua que, bueno, sabemos que siempre está impuesta esta del inglés, pero también a lo mejor a un aprendizaje, pues a lo mejor a los que ya estamos un poco mayores y que nos gustaría aprender un poco, bueno, que eso ya es muy difícil, el Mije, ¿no? O sea, la verdad es que yo sí no creo y la verdad recomiendo mucho esta parte, esta reflexión del artículo del doctor Ambrosio, esta epistemocracia en estos tiempos de COVID, porque precisamente reproducimos esto sin querer desde la academia, ¿no? Entonces, si hay algún indicio por ahí, Luz, Eurídice, para poder hacer un contrapeso y una interacción. Y bueno, me quedo con eso un poco. Tengo más cosas, pero me quedo con eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tomo, ahorita Eurídice creo que puede continuar, pero en primer lugar, pues aquí el diálogo se estableció desde la misma iniciativa de la comunidad. Por ejemplo, un primer punto es que nosotros no escogimos la carrera que querían. Ellos dijeron queremos abogados de nuestra comunidad y queremos abogados que puedan litigar, porque ese es como uno de los puntos importantes que a veces hay en otras universidades, esta cuestión de poder ir a juicios. Entonces, pues ya tienen todo un esquema que bueno, eso va más allá de nosotros porque eso lo está haciendo la comunidad, de cómo quieren este esquema para tener diferentes tipos, ¿no? Dentro de derecho, ahí sí, disculpen mi ignorancia, pero es, por ejemplo, lo que ellos quieren formar también son especialistas, pues, para, no de derecho indígena, sino gente que pueda ir a todos estos problemas territoriales, de derechos humanos y abogados que están así. Entonces, abogados en todos estos peritos antropológicos. Entonces, ahí sí el pluralismo jurídico es algo que ellos saben que es una de las cosas que son
pues no lo central en una carrera de Derecho de la UNAM, pero ellos sí lo están pidiendo. Y entonces se está haciendo toda una exploración de cómo hacerlo. Entonces ellos sí están definiendo esas líneas, ¿no? Como comunidad. Nosotros ahí sí tenemos que estar en el plano de gestión, porque evidentemente de las 140 carreras de la UNAM y escogen Derecho. Entonces, y entendemos muy bien sus razones. La otra, el énfasis que están haciendo es que se necesitan profesionales, también un poco como para la revitalización y refuncionalización de la lengua. Entonces, hay toda una parte que evidentemente estos chicos van a poder hacer porque van a estar en la comunidad, que sí es reforzar no solo el reconocimiento de la diversidad cultural, sino la escritura del MIGE, ¿no? Esto de las 4 competencias. Y en esto que les digo que es como estar en los dos lados, el inglés, porque, bueno, o sea, quieren también abogados internacionalistas para que puedan ir. En derechos humanos tienes que tener ese tipo, ¿no? Entonces, en eso lo tienen como muy claro. Y bueno, ahí nosotros no estamos decidiendo y claro que esto viene con parte de esta tendencia. Y otras de las cosas que, por ejemplo, han propuesto es licenciaturas que estén, por ejemplo, enfermería, porque pero que sean como enfermería que considere el conocimiento comunitario. Entonces, bueno, ahí establecer este contacto con la comunidad y creo que Eurídice ahí. No sé si quieras agregar algo. Sí, las licenciaturas que están proponiendo son resultado de una discusión de la Asamblea y amarrada a proyectos en el territorio. Entonces esto quizás es una vertiente interesante porque quiere decir que los chicos van a empezar con una inserción teoría práctica desde el primer semestre. Y esa interacción con la comunidad creemos que puede ser un elemento importante, o sea, proyectos de intervención y desarrollo con la comunidad. Ese es un estar pues frente a la problematización, ¿no? Y a la acción. Ese es como otro criterio interesante. Y eso en derecho mismo, o sea, están pensando que ellos puedan hacer estancias en las diferentes partes del gobierno municipal y colaborar, o sea, que no se vivan como profesionales que salen de una universidad y empiezan a interactuar o regresan a su comunidad, sino toda la licenciatura acompañando el proceso comunitario. No es suficiente garantía, sino estamos haciendo varias apuestas para, bueno, ir tejiendo esta situación que es muy fácil, que pueda darse incluso el peligro mayor es que entonces digamos, desacompasamiento con la comunidad que ha ocurrido. Ha habido varios proyectos, no con estas características, pero se ha llevado sedes de la UNAM a otras regiones rurales y lo que va pasando es que llega a la sede, es una iniciativa externa, se establece y lo que va a pasar ha pasado en 1 o 2 años es que se queda vacía. Se queda vacía, la gente ya no sigue asistiendo, no ve pertinencia, no ve utilidad, se va quedando abandonada la instalación y se cierra. Esa es la gran diferencia que vemos aquí cuando es que la comunidad está coparticipando en el proceso de desarrollo del propio centro. Pero bueno, hay que estar muy vigilantes y muchas gracias porque sí, pues es necesario estar atentos, ¿no? Muchas gracias. Pues tiene la mano levantada el doctor Ambrosio. Sí, gracias. Yo quisiera agregar un poco más a las respuestas de Luz y Eurídice, que son desde luego las más comprometidas con este proyecto, en el que también participamos Senia y yo, y nos reunimos periódicamente y estamos al tanto, pero las que están al frente más son ellas tres. Miren, hay
David, hay una serie de acciones previas muy importantes. Entre ellos, 2 proyectos con CONACYT, que trabajamos con ellos. 2 proyectos con CONACYT de apropiación del conocimiento, en el cual estuvieron muy comprometidas, particularmente Senia y Luz, y participó Carlos y Eurídice y yo. Y eso fue muy interesante. Tengo las fotos ahí del venadito. No lo vas a creer. Nosotros los invitamos y decimos, sí, vamos a discutir la agenda del proyecto. Vino toda no sé cómo se llama, el cabildo tradicional. Además, es una comunidad autónoma, es una comunidad autónoma. Se rige por usos y costumbres, eligen las autoridades, tienen su propia normatividad. Es una comunidad autónoma y esa es la mejor garantía para mí. Y además ellos pusieron sus condiciones. Sí queremos que nos apoye la UNAM bajo estas condiciones. Gestionamos todo conjuntamente. Así. Por eso, esta idea, ojalá, si estamos muy contentos y sorprendidos que la UNAM haya aceptado esto, porque no lo queremos difundir mucho, porque después se espantan dentro de la UNAM. O sea, estoy diciendo muchas cosas. Pero obviamente es un modelo de gestión que no existe, ¿no? Y que debe ser un modelo de gestión ya establecido y realmente, pues ahí reconozco mucho la disposición desde rectoría, porque pues esto es también una decisión de rectoría y de la Secretaría de Desarrollo Institucional, de iniciar este proyecto. Por eso fue tan claro estas 2 columnas que expuso Eurídice, pero que Luz desarrolló una, las universidades, y Eurídice otra, en una situación de equidad. Y esto me parece muy, muy importante. Por otra parte, sí, donde estamos como muy, en relación a derecho, pues fuimos a hablar con el director de derecho y diciendo si nos puede dar una licenciatura con orientación intercultural. Y decimos, sí, aquí tiene esta reforma del plan de estudios, lo hemos hecho, ahí estamos. Bueno, a ver cómo sale, no lo sé, pero tenemos otra que sí sabemos que va a salir muy bien. Y esa es una propuesta que le hicimos y les pareció excelente, que es Desarrollo y Gestión Interculturales, que es una licenciatura que establecimos en la Facultad de Filosofía y Letras en 2007, simultáneamente en el Centro Peninsular, y que justamente prepara a las gentes con esta idea de transdisciplina, ¿no? Y equidad epistémica. Son como los pilares de esta licenciatura. Y tenemos mucha confianza. Acaban de nombrar a la coordinadora, pues a Natividad Gutiérrez Chong, que quizás la conoces, pues es una de las investigadoras de sociales muy comprometida con el diálogo y reconocimiento de intelectuales indígenas, a ellos. Entonces yo creo que por las 2 partes, yo creo que aquí es una cuestión de sensibilidad y convicción de las 2 partes, ¿no? La autonomía de las autoridades tradicionales, cuando digo tradicionales, usos y costumbres, es decir, no municipios por elección, no dentro del sistema electoral, y sabemos la autonomía política que tienen estos municipios, ¿no? Y que desde luego, como decía Eurídice, decía Luz, todo se discute en la comunidad, todo. A ver, las carreras, el centro, ellos construyeron el centro, atendieron un poquito las solicitudes que se necesitaban, y creo que todos estos preparativos que han estado desde cero, también esto se construye desde cero, ¿no? Y esto es importante. Desde que van a ver a León a su cubículo y le dicen, ahora, también hay otra cuestión, que la capacidad de iniciativa y de propuestas innovadoras, inclusive para nosotros, ¿no? La persona más entusiasta de esa comunidad, pues es una escritora muy reconocida, muy aguerrida también, Yasnaya, que seguramente ustedes han leído en El País y en una cantidad de publicaciones. Yasnaya Aguilar Gil, ¿no? Filóloga, por cierto, de su maestría es de la UNAM, ¿no? Y entonces creo que lo que tenemos mucha esperanza de que no sea colonialista y de que sea una comunidad de aprendizaje realmente, es esta, digamos, coparticipación, inclusive con mucho mayor fuerza
ellos son los que, ellos y ellas son los que nos jalan, para ser precisos, para ser precisos, ¿no? Y nosotros nos entusiasmamos, pero yo siento así que ellos son los que nos jalan y ahora esto y ahora lo otro y para esto y para lo. No es un centro de investigación, sino primordialmente, sino un centro de docencia, difusión y la investigación que se requiere para esa docencia. Porque sí tienes razón, si lo planteamos como investigación, si algo nos ha enseñado el reaccionario de Kuhn, de Thomas Kuhn, ¿no? El macartista de Kuhn, así le llamo, es que la ciencia es terriblemente dogmática y excluyente. Eso es la ciencia normal, ¿no? Eso es la ciencia normal. Una comunidad excluyente, arrogante, que ejerce la epistemocracia hacia afuera, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, toda comunidad científica tiene esos riesgos. Yo creo que ese es el gran mérito de Kuhn, ¿no? Desmistificar a Popper. La ciencia no es como la pinta Popper, es mucho más vertical, dogmática, excluyente, ¿no? Creo que ese es el gran mérito. Y tienes toda la razón respecto a esos temores. Pero bueno, eso es lo que yo quisiera agregar. Muchas gracias. Gracias, pues ya nos estamos acercando a la recta final, tiene la mano levantada Senia Rueda, entonces si quieres, adelante Senia y para que puedan cerrar nuestras ponentes. Sí, pues muchas felicidades ambas, a Lucia, Eurídice. Justamente, bueno, las dos en la misma sintonía respecto a la propia discusión. Pero mi pregunta es, y bueno, esto porque lo describe muy bien en las diapositivas, que si bien es cierto, dice Luz, que los indicadores a lo mejor nos cansan, no, creo que justo esos indicadores que presenta tiene una mayor justificación este mismo centro, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se enmarca, y diré, este mapa que ella nos presentaba respecto a las universidades llamadas interculturales, pues qué tan interculturales e incluyentes llegan a serlo. En ese sentido, pues mi pregunta es, este centro, digo, ya lo hemos discutido, pero ustedes tienen justo quizá esa claridad. Este centro, ¿a cuánta población intercultural o multicultural pretende recibir? Y sí, desde luego, una de las preguntas que creo que bien hacía también Carlos, si se pretende realizar algunas de las clases, por ejemplo, de una manera, bueno, de alguna en la enseñanza de su propia lengua, ¿no? Porque si no, nuevamente estamos reproduciendo de lo que se está criticando o de los problemas que vemos también en las otras universidades, ¿no? Creo que justamente esa parte, esa incorporación de sus propios conocimientos, del dominio de una lengua, pues puede servir este centro, pero bueno, a lo mejor ustedes nos pueden aclarar de qué regiones provienen se tiene planteado que los estudiantes ingresen, cuál es el número, y bueno, si habrá materias, digamos, interculturales, ¿no? Y que incorporen los conocimientos propios de la región. Muy bien, pues adelante, Eurídice, por favor. Sí, gracias, Enia. No, pues como tú misma lo planteas, conoces el proyecto, sí habrá un espacio o ya está pensado un espacio importante de trabajo sobre lo que decía Luz sobre la lengua. Se plantea que cada uno de las chicas o chicos que ingresen puedan tener un diagnóstico, es para que de manera muy precisa puedan tener un plan especial, porque en la diversidad lingüística también y bueno, y toda la historia que ahorita no podríamos relatar, todo lo que ha significado la campaña de castellanización en el siglo XX, ha dado por resultado una desigualdad muy grande aún dentro de población indígena. O sea, hay población indígena que habla y escribe mije, es la minoría. Hay población indígena que habla,
pero no escribe el mije. Hay población indígena que entiende el mije, pero ni lo habla ni lo escribe, ¿no? Pero tiene una inscripción cultural de identidad. Y bueno, de ahí hay muchas variabilidades. También hay otra interacción con otras lenguas, ¿no? En la zona, el zapoteco, en fin. Entonces, lo que estamos pensando justamente, Yasnaya es la que tiene ese eje, es la posibilidad de estar trabajando esta parte para ir formando grupos de acuerdo a estas características, ¿no? A lo mejor habrá algunos que estén trabajando más la parte de el castellano académico y la escritura del mije al mismo tiempo. Otros estén trabajando, otros, por ejemplo, ya hayan migrado y estén de retorno, entonces dominan o tienen una comprensión básica del inglés. Ese no es su problema, pero necesitan desarrollar, no sé, en particular algo del español. Entonces, lo que se está previendo es que existan grupos de trabajo. Ahora, este grupos de trabajo de la lengua también es de lengua y cultura, ¿no? No es solo lengua, o sea, es sí el contenido de la lengua, pero mucho va a tener que ver con elementos culturales, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que más o menos hemos estado trabajando. Y lo otro que tiene que ver es sí con las disciplinas, pues que siempre haya un eje intercultural que retome contenidos propios. Pero bueno, esto estamos trabajándolo porque para algunas licenciaturas puede entrar perfectamente como optativas, pero para otras va a ser un esfuerzo cocurricular, como un trabajo complementario. Y lo último es el ingreso, el trabajo fuerte de extensión universitaria con la propia comunidad, ¿no? Ese ir y venir de la comunidad en el centro, que puede tener que ver con los contenidos que ellos nos van a plantear de problemáticos, ¿no? Entonces, ahí hay como varias intersecciones para mantener presente los contenidos propios siempre dentro del centro, ¿no? Ese es como el esquema así, en rápido. Gracias. Adelante, Luz. Bien, en cuanto a los números, ese es un punto muy importante para la universidad, para una universidad tan grande como la UNAM. Y el requisito que estamos, bueno, y por muchas cuestiones de la infraestructura y todo, estamos pensando entre 20 y 30 estudiantes para la primera generación de Derecho. Ese es como uno de los puntos, porque es lo que, lo que puede entrar en el edificio y hay que calcular pues los diferentes espacios. Bueno, pensando además que todo esto se pensó antes de la pandemia, pero bueno, el espacio que se tiene en este momento es para 20, 30 personas y que pues conforme vaya avanzando la generación, eso puede llegar hasta 150 ya en el edificio. Entonces, bueno, en eso la comunidad, pues como siempre, como bien lo dijo Ambrosio, siempre está, no se preocupen, tenemos terreno. O sea, es lo que nos ha, si hay que crecer, crecemos. Pero bueno, nosotros estamos también como pues en esto que es un proyecto y que por eso hablaba de la flexibilidad, ¿no? De la universidad, que bueno, justo es como un proyecto pequeñísimo, o sea, no es ni un grupo de gestión intercultural que son como 25, ¿no? Pero que con eso es un montón de expectativas, pero muchísimos desafíos, ¿no? Para estos primeros. Pero el modelo ofrece estas posibilidades. Profundizaría un poquito más en la otra pregunta, ¿no? De cómo se está pensando esta relación con la comunidad y pues justo la idea que se ha propuesto es bueno, afirmar este centro de lengua. Y bueno, ahí tiene que ver, muchas gracias por lo de los indicadores, pero tiene que ver con eso de que no lo subrayé lo suficiente, pero aunque hay educación preescolar y primaria indígena, la gran mayoría de indígenas no escriben su lengua.
y pues mucho menos la leen, y no hay como todos estos desarrollos de aprendizaje como segunda lengua, ¿no? Del español como segunda lengua. Entonces, ese dato, que era 4.3 para la población indígena y 14.3 para la población en general, pues también viene de que tampoco están aprendiendo a hablar y escribir bien en español. Entonces, las brechas se van haciendo muy, muy grandes. Sobre todo, ese es como uno de los puntos que está muy bien ubicado en la investigación educativa de toda la educación superior, esta falta de competencias académicas para la lectoescritura, que es el primer punto para la deserción. Entonces, sí hay un énfasis en eso, y que tiene que ver con la refuncionalización en la misma comunidad. Uh-huh. Rápidamente, antes de irnos, aquí, bueno, nos puso Raúl Pesa una pregunta. Entonces, ¿tienen contemplado enseñar a escribir a los niños y a los adultos en su propia lengua, aparte de los estudiantes que van a ir incorporando? Y Eurídice contestó, pensamos la extensión con la comunidad, pero aún no nos piden los contenidos de lengua, sino nos han propuesto trabajar otros, pero seguro se podrán pensar. No sé si quieren agregar algo más a esto. Estratégicamente el centro está junto a una primaria comunitaria. Ujú. Pero no se ha pedido, ¿no? O sea, lo que hace Eurídice ahorita está pues enfocado en educación superior, que además es muy interesante porque hay muchísimas propuestas para refuncionalización de lengua y todo entre los niños indígenas, pero si no rompes como esta carencia de profesionistas, o sea, el 50% de los maestros en escuelas indígenas ni siquiera tienen terminada la licenciatura. Lo que tienen terminado es el bachillerato. Entonces estamos hablando de esas brechas. Entonces empezar desde básica hasta que lleguen a la universidad estos chicos, pues la comunidad dijo, no, mejor desde educación superior, y que eso se revierta a la comunidad. Eso es parte de lo que hemos aprendido nosotros. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias a nuestros ponentes Luz Lazos y Eurídice Sosa. Pues les damos por aquí un aplauso. Y bueno, pues los invitamos a continuar en la siguiente mesa, que es a las 6 de la tarde, en 15 minutos. Y va a estar muy interesante porque es sobre interculturalidad, medicina y conocimientos tradicionales. Entonces, bueno, los invitamos a continuar y muchas gracias a nuestros ponentes.